Oportunidad de ofrendar también a la radio. Gracias. El Señor usa cada ofrenda, cada centavo. Algunos reparten los radiovolantes invitando a otros, o invitan por el internet a amigos, familiares fuera de Lima. Pues todo eso ayuda a que podamos cumplir la gran comisión a través de este medio, a través de esta herramienta. Así que estamos muy agradecidos a cada uno de ustedes y a esta iglesia que también nos permite, pues a través de sus miembros, llegar con el Evangelio. Y oramos por esta iglesia aquí en esta parte de la ciudad, que el Señor bendiga el esfuerzo y que muchas almas no creyentes pues estén llegando, ¿no? Aquí, escuchen el Evangelio y puedan ser salvos por medio del Evangelio del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a Primera de Pedro capítulo 5 y vamos a hablar acerca del pastorado, del pastor según este texto. Y cuando estamos tratando este texto, cuando estamos desarrollándolo, mucho va a ser para el pastor, para el que es pastor, o para el que anhela el pastorado. Pero cuando usted está escuchando y usted no es pastor, usted debe estar meditando en su propia responsabilidad hacia el pastor. Mucho acá no va a ir hacia la congregación directamente, sino hacia el que es pastor. Pero usted, como congregación, debe estar meditando en la responsabilidad del pastor para ver cuál es su responsabilidad con él. Porque hay mucho que tenemos que meditar y aprender. Y estudiando esta porción de la palabra de Dios, realmente me da vergüenza estar aquí y hablar del pastorado. Porque es una exigencia tremenda. Lo que Dios habla del pastorado es demasiado. Podemos cumplirlo porque Él nos ha encargado esto, pero la valla es alta. La valla es el mismo Señor Jesucristo. Pero ese es hacia donde queremos alcanzar como pastores. Hacemos todo el trabajo, todo el esfuerzo para llegar a ser como el Señor Jesucristo y su pastorado. Entonces, hablando al pastor, en primer lugar, este texto, y también la congregación medita en cuanto a la responsabilidad del pastor y cuál es la responsabilidad de la congregación hacia el pastor. Leemos los primeros 4 versículos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vamos a orar un ratito y luego continuamos. Padre, muchas gracias por esta porción de tu palabra. Gracias, oh Dios, porque nos permites tener esta revelación tuya para guiarnos en cuanto al pastorado y para decirnos cómo debemos ser, Padre. Guíanos en este momento a meditar bien de esta porción y que el Espíritu Santo nos guíe continuamente a agradarte, a crecer en nuestra relación contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta semana tuve la oportunidad de ir a la Sierra de Trujillo. Ahí tenemos unas cositas en esta parte de la sierra, en el Punas. Fuimos a visitar a unos hermanos y yendo a la casa de los hermanos vimos a una oveja que estaba de patas para arriba. Nunca había visto una oveja de patas para arriba, jamás. Y entonces al pasar por la casa de este vecino, le llamamos desesperados, su oveja se está muriendo. Y el señor salió, la vio, era increíble.
Estaba de patas para arriba, nunca había visto eso. Entonces el Señor dijo, no, simplemente se ha volteado. Y la compuso, ¿no? O sea, la puso de pie y la oveja siguió normal. Se fue a comer con los suyos. Le dijimos, ¿qué pasó? ¿Un ataque, una epilepsia? ¿Qué ha pasado? Y él dijo, no, simplemente se volteó. Pensé de inmediato, qué torpes, ¿no? No pueden voltearse, no pueden colocarse en el lugar de la manera adecuada para seguir comiendo y desempeñarse. Torpes. Dios nos llama ovejas. Dios nos llama ovejas. Necesitamos de un pastor. Necesitamos de alguien que nos ayude. Me avergüenza porque yo soy oveja también. Hermanos, el pastor también es una oveja. El pastor no es que ha subido de posición y ya no es oveja y ahora es pastor. Lo interesante de Dios en cuanto a nosotros es que ha tomado una oveja tonta, una oveja que no se vale por sí misma y le ha dado una posición que no merece y que no tenemos la capacidad espiritual realmente, pero Él nos ha dotado para hacer una labor que no es natural. No es natural para un ser humano ser pastor. No es natural, no es algo con lo que hemos nacido. Dios ha dotado a algunos varones de la iglesia y les ha dado algunas habilidades espirituales para poder hacer la labor pastoral mientras el Señor Jesús aún está por regresar. Necesitamos pensar en eso y no considerar que el pastor ya tiene otro level, otro nivel. Él no es oveja, él es oveja. Somos ovejas. Tenemos las mismas necesidades que ustedes. Tenemos que buscar al Señor y tenemos que aferrarnos a Él y tenemos que ser pastoreados por Él en nuestra vida. Y simplemente Dios nos ha dado el privilegio y algunas habilidades espirituales para ayudar a los demás. Entrando con este pensamiento, hermanos, y tengo que hablarles un poco más acerca del pastor, vemos lo que dice la Escritura aquí en el versículo 1. ¿Qué dice la Escritura? Ruego a los ancianos. Y este ruego, hermanos, es un ánimo fervoroso, es un llamado, es una súplica de parte de Pedro, el apóstol. Es una convocación. Pedro está diciendo a los ancianos y va a rogarles algo que vamos a ver más adelante. Ahora, esta palabra anciano obviamente no se trata de una persona que necesariamente tiene que ser una persona mayor de edad. Está hablando en el aspecto de liderazgo. Está hablando en el aspecto de madurez. Está hablando en el asunto de la responsabilidad de liderar. Vamos a leer un texto que tiene la misma palabra en 1 Timoteo capítulo 5 y el versículo 17. Esa es la misma palabra, la palabra presbíteros, la palabra anciano, uno que también era considerado líder de la sinagoga o líder de algún lugar. 1 Timoteo 5, 17 dice, los ancianos que gobiernen bien. Obviamente, no está hablando de una persona mayor de edad, necesariamente, sino de un líder. ¿Por qué? Porque ahí dice el texto, los ancianos que gobiernan bien. Y en Primera de Pedro, nunca pierdan por favor Primera de Pedro 5, también el contexto va a ayudarnos a entender que no está hablando de una persona de 60 años para arriba. Está hablando de una persona que está en liderazgo. Por eso dice, ruego a los ancianos,
yo anciano también con ellos, o coanciano, copresbítero, y más adelante las tareas del anciano es apacentar la grey de Dios, no tener señorío y otros detalles más, pero está hablando de un pastor, llamado en este caso anciano, por causa de su responsabilidad de liderar a la iglesia del Señor. Hermanos, ser pastor es un regalo de Dios a la iglesia, es un milagro de Dios realmente. Hay mucho que hemos errado en la historia de la iglesia. Se convierte un catedrático en la universidad, y muchas veces he escuchado esto cuando era pequeño, y lo veían, se ha convertido un catedrático de la universidad. Él puede ser pastor. Se convirtió alguien que está estudiando en la universidad, cualquier área que está estudiando, y tiene habilidad para enseñar, puede ser pastor. No es así, hermanos. No es así. Es que Dios quien dota espiritualmente a alguien para ser pastor. Este joven está estudiando en el seminario, entonces cuando él regrese le haremos pastor. No es así. No es así. Tenemos que ver a quienes Dios ha dotado para ser un presbítero, un anciano, un pastor dentro de la iglesia. Pues el libro de Efesios nos dice que Dios ha dado dones a la iglesia. Entonces están los apóstoles, están los profetas y los pastores, maestros. Son dones dados por Dios a la iglesia. No toda persona en liderazgo puede ser pastor. No toda persona que tal vez enseña la Biblia puede ser pastor. Es diferente. Es diferente. Espero que me deje entender en este sentido. Y cuando su iglesia tiene un pastor, debe dar gracias a Dios. No por ensalzar al pastor, sino dar gracias que Dios les ha concedido un pastor. No porque el pastor debe ser exaltado. Eso sería ofender a Dios. Amén. Terriblemente. Amén. Sería menoscabar la gloria de Dios. Simplemente gracias Dios por habernos dado un pastor aquí en la iglesia que le has dotado para que nos dirija, para que nos lleve hacia tu gracia. Entonces, cuando pensamos aquí en presbíteros, en el anciano, estamos pensando en el pastor y la responsabilidad que él tiene de liderar, de llevar a la iglesia hacia los planes del Señor. Entonces, no toda persona tiene la capacidad espiritual de ejercer este cargo, pues solo Dios ha capacitado a algunos. Es interesante, y con este dato aquí nos da el apóstol Pedro, que él también ejerció el pastorado, a diferencia del apóstol Pablo, que también ejerció el pastorado, pero él era más un misionero. Un tiempo y salía. Al parecer el apóstol Pedro también se considera, y parece que él estuvo un poco más estable que el apóstol Pablo. Noten ustedes ahí, en el versículo 1, yo anciano también con ellos, un coanciano, al mismo nivel. Yo también estoy con ustedes ejerciendo este trabajo. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Un detalle interesante aquí, hermanos, acerca de la persona que ejerce el pastorado es lo siguiente. Dice el apóstol Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo. Un pastor, hermanos, es un testigo que se identifica con Cristo y se identifica con sus padecimientos. Está dispuesto a dar testimonio por aquel que lo salvó. Un pastor tiene esa habilidad espiritual y tiene esa fortaleza espiritual de ser ejemplo y ser un mártir, un testigo, uno que lleva la palabra de Dios y la iglesia sigue el ejemplo. Es uno que se identifica entonces con los padecimientos del Señor Jesucristo. Noten ustedes que no es simplemente
a dar testimonio diciendo yo soy cristiano o yo soy evangélico, sino es uno que está dispuesto a identificarse con el mensaje y los padecimientos que conlleva el vivir y creer ese mensaje. Y el apóstol Pedro en este tiempo vivió un tiempo de persecución tremenda. Y está haciendo el llamado a los ancianos diciendo, si usted es anciano, si usted es líder, entonces también debe identificarse con los padecimientos de Cristo. Y en este tiempo así lo era. Sigue diciendo el versículo 1, y ahí luego vamos a enlazarlo con el versículo 4, que soy también participante de la gloria que será revelada. Más adelante vamos a hablar un poquito más de esto, pero definitivamente los pastores recibirán algo especial cuando el Señor Jesucristo venga. Y ahora eso puede decirnos, wow. Entonces, ¿quién quiere ser pastor para que reciba algo especial? No, un momentito, piensa en esto. Hay una gran responsabilidad. Hay una tremenda responsabilidad. Me da miedo ser pastor. Porque hay algo, si pienso que puedo recibir algo especial es porque tengo que hacer el trabajo conforme Dios me manda. Santiago dice a los maestros o a los creyentes, cuidadito con hacerse maestro, porque mayor condenación recibirá. Y si una persona, un creyente, y eso he visto tanto en varios lugares, que porque no están de acuerdo con el pastor, o porque tienen deseos de tener algún liderazgo, comienzan a querer escalar el liderazgo en la iglesia y querer ser líder de la iglesia, mayor condenación. Si no has sido capacitado espiritualmente para ello, ayuda a tu pastor, ora por tu pastor, fortalece a tu pastor y trabaja con él en el ministerio. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de la gloria más adelante en el Señor Jesucristo y lo que los pastores recibirán. Vamos al versículo 2 y vamos a hablar ahora del ruego. Notan ustedes que el apóstol Pedro dice ruego a los ancianos. Ahora, ¿qué va a rogar a los ancianos, a los pastores? ¿Cuál es su ruego? ¿Cuál es su llamado? Versículo 2. Dice la Escritura, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Es muy interesante la palabra apacentar y la palabra grey. La palabra grey es como un rebaño pequeño. Es como un rebaño que ha sido designado para un pastor. Hay, digamos, 10.000 ovejas en esta zona de Lima. Y Dios ha designado al pastor local, en este caso al pastor Abraham, una cantidad pequeña de ovejas. Igual en diferentes partes a otros pastores. Iglesias locales, rebaños pequeños. Y la palabra rebaño y la palabra apacentad vienen de la misma raíz. Es como rebañar el rebaño, algo así. Es como te encargas del rebaño. Tú vas a dirigir este rebaño, vas a alimentarlo, vas a cuidarlo, vas a hacer todo lo posible para que este rebaño pues prospere, crezca, se fortalezca, cuidado de los peligros, darle la buena alimentación. Recuerdo haber visitado varios lugares en la sierra y una vez un hermano me dijo, ahí está no sé cómo le llaman a ver, tal vez algunos me ayudan, donde el pastor queda durante la noche. ¿Cómo se llama ese lugarcito? Yo ni sé. Pero hay un lugarcito fuera de la casa, ¿no? Choza puede ser. Y se van lejos de su casa, kilómetros y kilómetros, llevan su rebaño y durante la noche duermen y hacen la vigilia. Y ahí están pues ellos abrigados,
Yo una vez entré a uno de esos, un frío hacía para mí, pero ellos estaban acostumbrados, porque el pastor se acostumbró a su realidad. Sufría por sus ovejas, salía en las noches para ver si sus ovejas están bien, o sus vacas, o lo que está cuidando. Un pastor, hermanos, tiene la responsabilidad de cuidar las ovejas en todo sentido. ¿Qué están comiendo? ¿De qué se están alimentando? Si están sufriendo o no, están curando. Es una responsabilidad que implica riesgos, implica peligros, grandes esfuerzos. No siempre es fácil. La palabra apacentar nos indica que el trabajo de pastorear es un trabajo bastante delicado. Y a veces hay ovejas medias malcriaditas, ¿no? A veces rebeldes, las ovejas negras. A ver, ¿cuántos son ovejas negras aquí? Nadie levanta la mano. Todos consideramos ovejitas buenas. Pero hay ovejas rebeldes. ¿Y qué hace un pastor con una oveja rebelde? La vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí, más adelante. Pero hay este tipo de rebaño también. Pero hermanos, cuando hablamos de pastoreado, entendemos que el esfuerzo y el trabajo que hace el pastor para guiar a su pequeño rebaño es bastante fuerte. Tú no puedes comparar el trabajo pastoral con ser un ingeniero o con ser un abogado. Acá hay un abogado, me va a denunciar tal vez. No puedes compararlo con construcción. ¿Sabe por qué? Porque a un constructor tú no le puedes preguntar: ¿y cómo te va en la familia? ¿Cómo te va en la crianza con los hijos? ¿Estás bien o no estás bien? Estás mal, no puedes trabajar entonces en mi construcción. ¿Usted ve que eso sucede? O un abogado va a representar un juicio, va a apelar por su cliente, y el juez le dice: a ver, primero dime cómo estás con tu esposa, ¿estás bien o estás mal? Estoy mal, entonces no puedes estar acá. ¿Se exige eso de un abogado, de un ingeniero, de un...? No. Es más exigente ser un pastor. Es exigente. Tratar con vidas, hermanos, es diferente a cualquier otra labor. Es demasiado. Por eso es que Dios capacita al pastor para tener una fortaleza espiritual que así nada más no se puede tener. Sin menoscabar y menospreciar hermanos muy fieles que tienen capacidades espirituales aún más fuertes que pastores, pero son su mano derecha, su aliento. Pero ser pastor va a exigir mucho. Un cuidado en el pastorado. El versículo 2 dice: apacentad la grey de quién. Dios. Es de Dios la grey. Amén. No es del pastor. No son mis ovejas. No es mi rebaño. Y de ahí en adelante van a haber algunos cuidados. Ustedes no pertenecen a su pastor, aquí al pastor Abraham. No, ustedes pertenecen al pastor principal, al Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, es interesante, estaba meditando cómo es que el apóstol Pedro, en una iglesia naciente, recibió la revelación de Dios para colocar alguna información que vino luego que él ya murió, y cuando la iglesia seguía creciendo. Pero en ese momento él da algunas pautas muy importantes para una iglesia naciente, una iglesia que está creciendo, pero que me imagino aún no tiene todas estas dificultades que hoy nosotros vemos en diferentes iglesias, como por ejemplo decir apacentad la grey de Dios, que está diciendo en otras palabras, no es la grey del pastor, es la grey de Dios, y por lo tanto Dios nos ha encargado vidas para que luego demos cuentas a Él, nos dice el libro de Hebreos capítulo 13, y nosotros no podemos mandonear, como vamos a ver aquí, a la gente. Así es. Nosotros no podemos decir a la gente lo que debe creer, mucho menos
usted debe ir por la calle diciendo, es que mi pastor dice esto. Eso sería terrible. Eso sería algo que manifiesta que usted no está siguiendo a Cristo, está siguiendo a su pastor. Amén. Y el pastor tiene que tener el cuidado de guiar la grey que es de Dios. Amén. Con mucho cuidado, con mucha ternura, con autoridad, pero sin hacer lo que dice aquí. Seguimos leyendo ahí el versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Ese cuidado de un pastor que se preocupa de llevar a su oveja a un lugar donde hay pastos verdes y donde no hay maleza, y donde si la oveja come una maleza y luego muere, es responsabilidad de ¿quién? Del pastor. Es el pastor, gran responsabilidad. Ahora, pero no es solo del pastor. No voy a decir, uy, ya me fui de la doctrina buena a la doctrina mala, responsabilidad del pastor. No, esa es tu responsabilidad. Porque tienes un pastor de pastores, que es Dios, el Señor Jesucristo, y su palabra está ahí. Pero es responsabilidad del pastor guiar a las ovejas hacia un buen lugar para comer, para alimentarse. Entonces, cuidando, dice ahí, cuidando de ella. Y ahí viene una advertencia para nosotros, los pastores. Antes de hablar de no por fuerza, quería hacer el énfasis, hermanos, de cuidando de ella, que es un trabajo continuo. Es un trabajo en el cual no hay descanso. Y eso me impactó de esta porción. Mientras que uno que trabaja en cualquier oficio tiene sus 8 horas o 9 horas diarias, ¿no es cierto? Las hermanas en la radio trabajan sus 9 horas y a veces ellas trabajan un poco más, y es porque lo dan de gracia. Pero normalmente, ¿qué estamos esperando? 9 horas. Marcamos la tarjeta y ¡chao! Me voy. ¿Un pastor puede hacer eso? No. ¿No por qué? Porque justamente su misión no tiene horario. Ya, bien. Cierto en gran parte y no cierto en otra parte. Porque la iglesia debe ser sensible al pastor y dejarle descansar cuando debe. Amén. Y dejarle tener la vida familiar como debe. Sí. Hemos visto muchos casos cuando la iglesia de manera inadecuada quiere que su pastor esté todo el tiempo en la iglesia y luego sus hijos y su familia se pierden, y entonces él pierde el pastorado por causa de no hacer su labor familiar. Y eso no debemos hacer de ninguna manera. Al contrario, debemos programarnos como iglesia para que el pastor tenga su buen tiempo y no descuide su familia. Y es una gran tentación para nosotros los pastores descuidar la familia por decir, estoy ocupado en el ministerio, para eso Dios me ha llamado. Pues tu primer llamado es tu familia. Si pierdes tu familia, pierdes el pastorado. Así que tienes que ocuparte de la familia, debemos decir al pastor. Pero cuando digo, y la palabra de Dios habla que el trabajo del cuidado es continuo, es siempre, es porque el pastor debe estar alerta en todo tiempo. Y cuando hay necesidad, el pastor va a ir. Cuando hay algún riesgo, ¿quién es el primero que está en esa casa? El pastor de la iglesia. ¿Quién es el primero que llama? El pastor de la iglesia. Y así es, la idea de cuidar el rebaño de Dios es continuo. No debe considerar que solamente hago hasta aquí y de ahí termina mi trabajo. Ahora pasamos a esta parte de no por fuerza. Esta parte no es que no vamos a forzar a la grey. Eso está más dirigido al pastor, no por obligación. El pastor debe cuidar a la grey, pero no debe ser una obligación para el pastor.
en el sentido de una carga, una aflicción. Ay, ya pues tendré que ir a visitar a los hermanos, ¿qué me queda? O tendré que, bueno, no tengo ganas de predicar, pero tendré que hacerlo. No, dice la Escritura, de ninguna manera debe ser una carga, debe ser algo pesado para el pastor ejercer su pastorado y cuidar de la grey. Voy a mostrar algunos textos en la palabra de Dios que nos dan esta idea. Vamos a Mateo capítulo 18, versículo 7. Me gustaría mostrarles varios textos que sostienen esto, pero el tiempo no nos va a alcanzar definitivamente. Pero noten ustedes, de esta palabra no por fuerza, se va a traducir de esta manera en el versículo 7, del 18:7. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. La palabra por fuerza, allí traducida en Primera de Pedro, es la palabra necesario. Tiene que venir sí o sí. Y siempre está conectado con la aflicción o con los tropiezos o con algo feo que viene. Esa palabra en griego entonces va a hablar más de, va a venir como sea esta carga o esta aflicción o esto que no me encanta, me molesta un poco, pero ya pues habrá que hacerlo. Esa es la idea de la palabra no por fuerza. Hay otro texto también que me gustaría guiarles en Lucas capítulo 14, versículo 18. Lucas 14, 18. Dice el texto: y todos a una comenzaron a excusarse. El primero, en esta parábola, que los que fueron invitados a la cena, el primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Esa palabra necesito es como, mira, aunque lo pone aquí como excusa, dice, tengo que ir a hacer esto. No puedo ponerlo a un lado. Tengo que ir. Y según este texto, esta persona que se excusa lo presenta como, ay, qué pena, pero tengo que ir a ver mi hacienda. Lo pinta así. Y esa es la forma como el apóstol Pedro dice en este capítulo 5 que estamos estudiando, que el pastor no diga, ay, ya pues, ¿qué voy a hacer? Tengo que ser pastor nada más. Esa no es la idea aquí en el texto. Volvemos a Primera de Pedro. Hay otros textos más que nos hablan de que la idea es no cumplir forzadamente su labor pastoral, que no es una obligación, que no es un malestar, que no es un peso en su vida. Y el pastor, más bien, el que es pastor, disfruta su pastorado, aunque sabe que hay aflicción, pero disfruta de ser pastor. Y esa es una señal que la Grey debe ver en un pastor, que su pastor le encanta ser pastor. Amén. Que a su pastor le encanta visitar cuando puede visitar. Que a su pastor le encanta predicar la palabra de Dios porque disfruta de alimentar a la congregación. Esa es la señal, una de las señales de uno que es pastor, dotado espiritualmente. Y no lo hace por, bueno, ya pues, ¿qué voy a hacer? Hoy es domingo, tendré que ir a la iglesia. ¡Qué pena! Eso no puede ser. Un pastor disfruta de su pastorado. Sigue diciendo el texto y lo va a fortalecer en la siguiente palabra, en la siguiente frase, perdón. Cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, a propósito. Él quiere hacer ese trabajo. Él quiere ser pastor porque Dios le ha dotado para ser pastor. Él viene a la iglesia y está animando a la congregación y está preguntándoles cómo está, aunque no debe ser el único, dice la Biblia, pues en Efesios, ¿qué dice? Que todos los creyentes deben ser dotados espiritualmente, capacitados para ejercer la labor ministerial. Y el pastor debe hacer esa labor.
pero a él le encanta ser pastor. No lo hace por fuerza, lo hace con gozo, lo desea hacer y planea hacerlo cada vez mejor. Sigue diciendo el texto, sino voluntariamente, y ahí viene una frase muy importante para nosotros los pastores. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio. Hace muchos años, uno de mis maestros, que ya no está aquí en la tierra, está con el Señor, nos enseñó y nos dijo que todos los que están en el ministerio y todos los que están en el pastorado, en alguna manera han hecho un voto como de pobreza, como un voto de estar contento con lo que recibimos. Y eso no quiere decir que la iglesia debe ser mezquina, sino que debe ser muy generosa para con su pastor. Pero en alguna manera los pastores somos llamados a no querer más de lo que recibimos por la gracia del Señor. Y es interesante aquí que dice no por ganancia deshonesta. ¿Y por qué Pedro menciona este asunto de la ganancia deshonesta? Y el apóstol Pablo nos anima en 1 Timoteo capítulo 5 que debemos ser generosos y debemos ser muy abundantes con el pastor, y él es digno de doble honor, dice la Escritura. Aunque en algunas partes dice, a ver quién gana menos en la congregación, allá yo gano tanto, ese debe ser el sueldo del pastor. Y algunos tienen esa política, y Dios dice, no, digno de doble honor. Y el pastor debe estar contento con el buen trato que le da su congregación. Pero entonces, ¿en qué consiste esta frase, no por ganancia deshonesta? ¿En qué consiste? Consiste en desear más de lo que Dios le ha dado. Y ahí es muy clave nuestras esposas, la esposa del pastor, para que ambos estén contentos con lo que Dios nos da. Y la ganancia deshonesta, pienso que es querer más de lo que Dios me da a través de la iglesia, y entonces me descuido de la congregación y trato de ganar por otro lado dinero que me pueda suplir a las necesidades o para las cosas que yo deseo en casa. Entonces la iglesia debe ser generosa, el pastor debe estar contento con lo que recibe y debe procurar pastorear la iglesia con lo que Dios le provee, pero no por ganancia deshonesta, en el sentido de que quiero más de lo que Dios me está dando. Ahora, hay un peligro con lo que estoy diciendo, de sobreentender algo que no estoy diciendo, y de poner al pastor con tan pocos recursos y exigirle demasiado, que él sí necesita un poco más para poder sustentar su familia. Y debe haber un equilibrio ahí, debe haber un cuidado muy especial en lo económico con su pastor. Es interesante también que el apóstol Pedro habla de no por ganancia deshonesta, y nos miramos nosotros en este tiempo y vemos cuántos pastores en ese tiempo deshonestamente quitan lana a las ovejas y las dejan sin dinero. Así es. Y es terrible eso. Y hay una avaricia tremenda en el corazón del pastor. Así es. Y la Escritura también dice que el pastor no tenga ese corazón de avaricia. Pero hermanos, hay muchos que se han disfrazado del pastor y están enriqueciéndose de dinero. Y eso tenemos que prestar mucha atención y dar gracias a Dios por el pastor que Dios nos ha dado. Entonces, que su ánimo no sea, para llegar al pastorado no es cuánto voy a ganar,
sino cuánto voy a servir. Y que Dios use la iglesia para sostenerme o a otras iglesias, pero no es su ánimo cuánto voy a ganar y el deseo dentro del pastorado de querer tener más. Yo tengo que confesarles y decirles que yo he tenido y tengo muchas veces esos deseos y tengo que luchar contra esos deseos de querer más de lo que Dios me da. Y cuando nosotros decimos, el pastor está luchando con eso, estoy seguro que tú luchas con lo mismo. Tú y yo luchamos con lo mismo. Queremos más de lo que Dios nos da. Pero cuando se trata del liderazgo del pastorado, el cuánto gano no debe ser mi motivación para ser el pastor de la iglesia, sino cuánto sirvo a Dios y a mi congregación, ¿no? Entonces el versículo 2 termina no por ganancias deshonestas, sino con un ánimo pronto. Versículo 3, dice la Escritura, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. ¿Qué tal liderazgo? Es un liderazgo que no se enseñorea. Y aquí me hace pensar al apóstol Pedro. Vamos a Mateo capítulo 20. Y no pierdan esta parte, por favor. No pierdan este texto que estamos estudiando. Mateo capítulo 20. Dice la Escritura que la mamá de Santiago y de Juan, Jacobo y Juan, se acercó al Señor Jesús en el versículo 21 y le dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué están pensando? ¿En qué están pensando? Liderazgo. Mis hijos quiero que sean líderes, que gobiernen, que manden, que tengan esa posición de estar sobre otros. El Señor Jesús le enseña y le dice en el versículo 25, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Esta es la misma palabra de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3. Se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, dominio, las controlan, las dominan, quieren esa posición no para servir, sino para dominarlas, para controlarlas, para que la gente haga lo que ellos quieren. Jesús le dice, ustedes están pidiendo esto. Ahora noten que no era solamente Jacobo y Juan, porque el versículo 24 nos dice, ¿qué nos dice ahí? ¿Lo ves? Cuando los 10 oyeron esto, se amargaron con Juan. ¿Cómo nos han ganado estos sinvergüenzas? Nosotros hubiéramos pedido primero. ¿Y quiénes eran uno de los 10? Pedro. Pienso que cuando Pedro está hablando de primera, en esta parte de su epístola, Pedro recordó ese suceso. Cuando él estaba envidioso, molesto, que él no pidió antes que los dos. Y en su mente, en ese momento de Mateo 20, Pedro está pensando en cuando el Señor Jesús de una vez establece su reino para que seamos los mandones, los que controlamos, cuando mandamos que la gente nos sirva. ¿Cuándo llegará ese momento? Y el Señor Jesús les quema la película y le dice, no va a suceder nunca. No va a suceder nunca. Amén. Ustedes están para servir a los demás. Amén. Ustedes están para que den su vida por los demás. Y volviendo a Primera de Pedro entonces, no como teniendo señorío, no. Ustedes no están para dominar, subyugar, mandonear, querer tener el control de la gente. Ustedes no son el jefe de la iglesia. Y cuando pienso en este texto, hay muchos pastores, hermanos, que se adueñan de las almas y que incluso han inventado doctrinas: no toques al ungido de Jehová, no te opongas al ungido de Jehová. Tú no puedes decir que el pastor se ha equivocado. Eso es una falsedad tremenda. A
A mí me dicen a cada rato que me equivoco. Y tengo que aprender a recibir lo que la oveja dice, porque es correcto si viene de la palabra de Dios, si viene de la Escritura. De tal modo que no estamos para enseñorearnos de la gente, de las ovejas que pertenecen al Señor. No estamos para adueñarnos de las almas. Es la grey de Dios. Amén. Es la grey de Dios. Entonces, nosotros estamos para cuidar y literalmente estamos para alimentar y dar lo que la gente necesita como hijos de Dios. Ahora sigue diciendo esto. Entonces, nuestro liderazgo, nuestra guía no debe ser por enseñoreamiento, sino que debe ser por el ejemplo. Y ahí está el texto en la última parte, sino siendo ejemplos. Literalmente en el griego va a ser llegando a ser ejemplo. Y la frase aquí está en tiempo presente, quiere decir que es un trabajo continuo de parte del pastor de siempre ser el ejemplo. Y siempre debe buscar ser ejemplo. Debe ser el molde, la figura a la cual la iglesia debe mirar y debe querer imitar.